Bueno, enhorabuena, muchas gracias a los héroes que habéis aguantado hasta el final, que habéis tenido la voluntad y la posibilidad. Mucha gente también le hubiera gustado, pero sus obligaciones no se lo han permitido. Yo no le voy a agradecer a Noelia que me haya invitado a estas jornadas, porque no me ha invitado, me ha ordenado. Con lo cual, jefa, gracias por ordenarme estar aquí y por darme la oportunidad, sobre todo, de compartir cartel con un elenco como el que hemos podido ver en todas y cada una de las mesas de estas dos jornadas. Así que reitero, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de este manual de accesibilidad. Imagino que esto es un asunto de una escala mucho menor de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es un documento muy específico, dirigido a un público muy específico, que es a los técnicos municipales que tienen entre sus competencias la redacción de proyectos y la dirección de obras en el espacio público. Ayer tuvimos dos intervenciones de dos directores generales a los que les compete precisamente ese tipo de actuaciones y los que tuvieran ocasión de poder escuchar esas ponencias escucharon que se hizo referencia a que esa aplicación de la normativa de accesibilidad en los proyectos y obras del espacio público bueno, pues tenía una dificultad, ¿no? Una transposición de lo que son unas normas muy generalistas, bajarlas a nivel del suelo y plasmarlas en cada uno de los pequeños detalles que contiene una obra de este tipo, pues requiere de herramientas que faciliten ello, ¿no? Esas herramientas van desde la formación, que hablaremos al final, o este manual, que es lo que pretende ser, esa herramienta facilitadora. No como única herramienta facilitadora. Cuando nació este manual en su primera versión en el 2016, no tenía la pretensión de ser la enciclopedia de la cosa, ¿eh? Esto no anulaba otro tipo de documentos que ya existían, documentos de altísima calidad, sino que pretendía simplemente complementarlos. ¿Qué podemos aportar nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid a este tipo de documentación? Pues, hombre, podemos aportar nuestra experiencia, porque experiencia sí que tenemos, ¿eh? Vuelvo a referirme a las ponencias de ayer y ya visteis que otra cosa no haremos, pero obras hacemos muchas en el Ayuntamiento, ¿eh? En fase de obra, de ejecución, muchos ciudadanos las sufrimos o las sufrís, pero bueno, luego nos toca disfrutarlas. Con lo cual, tenemos amplia experiencia con casos de éxito y casos de no tanto éxito. Y nos parecía importante compartir esa experiencia en este manual para poder, bueno, pues, ayudar a esos técnicos municipales que se enfrentan a esta situación, ¿no? Aquel manual se hizo en el 2016, se presentó a primeros de 2017 y lo que hemos hecho ahora es una actualización de ese documento. A ver si esto pasa. No pasa. ¿Perdona? No, me da igual de izquierda o derecha. Bueno, ¿en qué ha consistido o por qué es debido esa actualización? ¿A qué es debido la actualización del manual? Y además en este momento, aparte de por la propia, digamos, necesidad de actualización que tiene cualquier tipo de herramientas, ¿no? Pues en este preciso momento se cumplían o se encontraban dos situaciones. Primero, había una necesidad. ¿Por qué una necesidad? Pues por esa aparición de una nueva orden ministerial, de la que también se ha hablado en estas jornadas, de esta orden TMA, que venía a sustituir a la antigua orden ministerial, orden BIP, del año 2010, y, bueno, digamos que esta nueva orden ministerial introducía cambios en esos parámetros normativos a tener en cuenta en ese tipo de tareas. Con lo cual, aquel manual del 2016 estaba muy referenciado tanto a la orden BIP como al decreto de la Comunidad de Madrid, que son las dos normas técnicas de referencia para este tipo de trabajos, y, bueno, pues había que actualizarlo en el sentido de cambiar los parámetros de una orden ministerial por la otra. Además, se producía una ventana de oportunidad. ¿Por qué una ventana de oportunidad? Pues porque, aprovechando que tenemos que modificarlo por esta cuestión, vamos a mejorar algunos aspectos sobre la versión del 2016. Aprovechábamos también que la legislación española acababa de introducir el concepto de accesibilidad cognitiva dentro del de accesibilidad universal y nos parecía también importante empezar a abordar ese tipo de conceptos en el manual de una manera incipiente. Igual que en la versión 2016 empezamos a hablar, hicimos un capítulo específico sobre el tema de ajustes razonables, cosa que era la primera vez
que ocurría en un documento de este tipo y que nos parecía importante, sobre todo por la incorrecta interpretación de ese término que habitualmente se venía haciendo. También había que actualizar el formato del propio documento. El documento se presentaba en una versión PDF y versión que no era demasiado accesible. Bueno, ahora lidera esta actualización desde la Dirección General de Accesibilidad, con lo cual digamos que es una obligación número 1 el que esos documentos que ponemos a disposición pues sean accesibles. En cuanto al formato accesible únicamente como cuestión tecnológica, como nos comentaban antes, no, accesible también en el lenguaje. Nos parecía también importante dar un pasito de mejora en las condiciones de accesibilidad, a pesar de ser un documento técnico y dirigido especialmente a técnicos, con lo cual el lenguaje y el léxico puramente técnico no se puede obviar, pero sí que se puede mejorar las posibilidades de que el lenguaje sea más comprensible. Para ello hemos tirado un poco de los criterios de comunicación clara que son vigentes en el Ayuntamiento desde hace algunos años también. Con lo cual, con todo esto, pues hemos hecho esta actualización. Hemos pasado del manual del 2016, el del 2022 se resiste a aparecer, pero ahí está, ¿vale? Ahí tenemos la portada del documento del 2016. El cambio de portada ya es una declaración de intenciones, como veis, en cuanto a la simplificación y facilitación de interpretación, de comprensión y de visualización. Está mucho más claro, ¿eh? En la portada de la izquierda aparece una cosa, estéticamente puede resultar interesante, pero ofrece ruido de cara a la comprensión. Bueno, ¿y qué modificaciones hemos hecho concretamente con respecto al documento del 2016? Pues como decía antes, en primer lugar, la actualización y armonización del manual a la normativa vigente, cuestión obligada. En segundo lugar, o derivado de ello, pues la sustitución tanto en los textos como esquemas, como fichas, cuadros y demás, de los parámetros normativos que se reflejaban referidos a la orden BIP a los nuevos de la TMA. El siguiente punto, la adaptación del PDF final a los criterios de accesibilidad, incluyendo un proceso de validación. Creo que es importante lo de incluir un proceso de validación, porque si no uno se puede pensar que está haciendo las cosas bien y resulta que el resultado final no es tan bueno. Y eso nos ha pasado en este proceso y ahora lo contaré. La revisión de los textos perdón, y la maquetación del documento según criterios de comunicación clara. La verificación e incorporación de los enlaces web. El manual tiene muchos o algunos enlaces web a otros puntos de ampliar información, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de la versión del 16 ahora, como se ha visto, esos enlaces envejecen, algunos desaparecen y era interesante o imprescindible actualizarlos, ¿no? Y como decía, introducir un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo no es muy extenso, es una primera pincelada sobre el concepto de accesibilidad cognitiva. Por cierto, no especialmente desarrollado en la normativa, sí mencionado como concepto general, pero no desarrollado. Con lo cual aquí también hemos querido hacer esa introducción. Para todo ese trabajo ha colaborado con nosotros la empresa Accedes, especialistas de larga trayectoria en este tipo de tareas. Y como os decía, hacemos un PDF accesible. Hay una serie de condicionantes técnicos para hacer un PDF accesible, hay manuales para ello. Pero veréis, a la hora de hacer esa validación, ese proceso de validación por parte de la empresa Accedes, nos hemos dado cuenta que un PDF de 400 y pico páginas pues se les hace bola a los programas de lectura de pantalla, ¿vale? Y entonces resulta que no es tan accesible. Tú has cumplido todos los parámetros, pero el resultado final resulta que no es tan accesible. Con lo cual, en esta ocasión, aparte de ofrecer como resultado final ese documento en PDF accesible, también lo vamos a ofrecer en formato Word protegido, para que no se pueda modificar, pero que sí que es mucho más accesible para estos programas de lectura de pantalla, etcétera, etcétera, como hemos podido comprobar, ¿no? Bien, la estructura del documento es la misma que tenía en la versión anterior. Hay 6 capítulos. Este que decimos vías públicas, interacción con medios de transporte, obras en la vía pública, ajustes razonables y adecuación efectiva, que era un capítulo novedoso en la versión del 16, accesibilidad cognitiva, que es esa novedad en cuanto a contenidos en el manual del 2022, y también ese pequeño ítem que aparece en segundo lugar, ese estudio de accesibilidad, del que ayer también nos hablaron, ¿no? Ese documento que desde el 2018 se incorpora de manera obligatoria
en los proyectos de intervención en el espacio público urbano y que, bueno, la experiencia nos ha demostrado que ha sido una herramienta muy válida y muy útil en la mejora de las condiciones de accesibilidad ya directamente en fase de proyecto. Con lo cual, también hablamos y hacemos un link, un enlace entre un documento y el otro. Nos parece que las referencias cruzadas entre diferentes documentos técnicos del Ayuntamiento son importantes y son necesarias, ¿no? Cada uno de estos capítulos se divide, a su vez, en subcapítulos que tienen que ver con los ítems que va siguiendo la normativa. Por ejemplo, el de vías públicas, pues habla de itinerarios peatonales accesibles, plazas, parques y jardines, pavimentos, rejillas, mobiliario, iluminación, escaleras, rampas, etcétera, etcétera. El siguiente, interacción con medio de transporte, pues habla de vados, ese tipo de elementos, obras en la vía pública, protección y señalización de obras, conservación y mantenimiento. Ayer hablábamos de esto de conservación y mantenimiento. Quiero destacar que ha habido se ha apreciado, ¿no? Los que vamos todo el día con las gafas de esto puestas, hemos apreciado un cambio a mejor muy notable en las condiciones de accesibilidad durante la ejecución de las obras. Capítulo en el que creo que había un amplio margen de mejora. Lo sigue habiendo, pero es justo reconocer que ha habido una mejora sustancial y apreciable, ¿no? El capítulo de los ajustes razonables, el de la accesibilidad cognitiva, que invito a que incluso los que no sean profesionales de esto hagan una lectura de este capítulo, porque me parece que es muy interesante asomarse a este mundo, a este horizonte que aparece ahí. Una pequeña referencia a fondos documentales en Internet. Y luego, bueno, pues siguiendo la estructura de antes, cada capítulo es independiente por sí mismo y a su vez se subdivide en detalles de diseño, alternativas de diseño, ejemplos, normativa de aplicación y fichas, ¿vale? ¿Qué quiere decir detalles de diseño y alternativas de diseño? Que nosotros en los proyectos y en las obras no se trata de que cumplamos la normativa. Hay veces que cumpliendo la normativa no llegamos a satisfacer las necesidades de ese entorno y hay veces que no llegando a cumplir la normativa sí que podemos hacer avances importantes en materia de accesibilidad. Lo importante para nosotros en un proyecto y en una obra es satisfacer las necesidades funcionales, que las personas puedan interactuar y puedan utilizar esos espacios públicos. La normativa nos apoya. Esa es la parte importante y eso es lo que explicamos. Y en esos contenidos incluimos, aparte de esos requisitos funcionales y los parámetros normativos, por supuesto, una serie de recomendaciones. Esos son nuestros comentarios, esa es nuestra experiencia de muchos años y de muchas obras, de muchos aciertos y de muchos errores. Esa es la experiencia que queremos volcar ahí. Y también es importante esto que llamamos criterios. ¿Criterios qué son? Hay una comisión técnica en la Comunidad de Madrid, en la que llevamos participando desde el año 2008, en la que en ocasiones se establecen criterios o bien de interpretación de la normativa o bien de aumento o de incremento o mejora de esas normativas. Llevamos participando desde entonces y de ahí han salido criterios de interpretación de los vados peatonales, han salido criterios para el tema de recintos feriales, por ejemplo, y últimamente se publica un criterio sobre zonas de juegos infantiles, algo en lo que la normativa actualmente vigente se ha quedado muy corta. Hay una foto ahí abajo, un pequeño 10 segundos, ¿vale? Experiencia docente. Para los redactores del manual ha sido muy importante, el manual tiene un cierto tono docente, quiere tenerlo, o didáctico, mejor dicho. Nos ha servido mucho la experiencia docente. Estos días se ha hablado mucho de la importancia y de la necesidad de formación en materia de accesibilidad. Y me parecía un poquito injusto porque solo se apreciaban carencias. En la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid, que tiene un programa importantísimo todos los años de cursos sobre múltiples materias, tiene entre 15 y 20 cursos distintos relacionados en mayor o menor medida con la accesibilidad universal. Quiero decir, es posible que nos falte formación, pero se está haciendo, se hace mucho. Habrá que mejorarlo, pero hay que reconocer que se hace. Yo, por ejemplo, hoy coordino un curso dirigido específicamente a técnicos municipales, lo coordino desde el año 2010. Desde el año 2010 ahora, por ese curso específico, han pasado 440 técnicos municipales. Creo que es un número relevante. ¿Nos hace falta ampliar formación? Sin duda, pero no partimos de cero. Quiero decir, ya hay algo, ya hay un pozo ahí, ¿vale? Y creo que era de justicia hacer esa
mención con el tema de la formación en el ayuntamiento. Y nada más. Muchas gracias por su atención.